Buenas tardes, bienvenidos a Indosoc. Vamos a dar inicio a la presentación del informe Niños Migrando. Como primer punto quiero dar la palabra al licenciado Román Uribe Michel, presidente de Indosoc, quien nos va a dar la bienvenida de una manera más formal. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su casa, el Indosoc. Como siempre, caras conocidas, muy fieles a nuestros eventos, pero también caras nuevas que nos da mucho gusto para que conozcan pues todos los trabajos en diferentes materias que el Indosoc realiza. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación de este informe Niños Migrantes, que da cuenta de los derechos humanos y la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes que provienen del Triángulo Norte de Centroamérica, es decir, de Honduras, Guatemala y El Salvador básicamente. Para Indosoc, los derechos humanos de las personas que tienen que dejar sus países de origen por necesidad representan un gran interés y preocupación. En el caso de las personas migrantes hay, desgraciadamente, gran cantidad de violaciones graves que sufren no solo en su tránsito por México, sino también desde sus lugares de origen y en el mismo Estados Unidos. Por ello, realizamos junto con la Fundación Caritas in Veritate de Ginebra una investigación sobre los niños, niñas y adolescentes migrantes que pasan por México camino a los Estados Unidos. Con este documento, la Santa Sede puede presentar sus posturas y mociones en la Asamblea de la ONU. De ahí nació parte de este informe que hoy se presenta. Hemos acumulado amigos en el curso de esta investigación. Con el trabajo profesional de cada una de las investigadoras y los asistentes de investigación que colaboraron en la elaboración del informe, lo hemos constatado. A cada una de ellas y de ellos nuestra gratitud por el profesionalismo, la rapidez y la solidaridad con la que han colaborado. La doctora Elisa Ortega, Mónica Chávez, doctora Cristina Gómez Johnson, maestra Selene Gaspar y a los asistentes en la investigación, muchas gracias. El Papa Francisco tiene esta preocupación como nosotros. ¿Cómo respetar los derechos humanos de los migrantes en cualquier parte del mundo? ¿Cómo crear lazos solidarios, verdaderamente humanos, que tiendan y no abusen de las personas migrantes? Estamos ante una verdadera crisis humanitaria. Nuestras tareas, pequeñas o grandes, cotidianas pero trascendentales, queremos contribuir a una mejor situación de vida para los miles y miles de niños y niñas que atraviesan nuestro país, expulsados de sus casas y de sus países por la violencia o la pobreza. Muchas gracias por su asistencia, le damos la más cordial bienvenida a todos. Bueno, como siguiente punto, antes de darle la palabra a nuestros expositores, quisiéramos dar agradecimientos especiales al licenciado Jesús Quintana Roldán, director general del programa Migrantes de la CNDH, quien viene en representación del doctor Edgar Corso, quinto visitador. A la licenciada Mariana Hernández Flores, responsable del programa de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de México, a la hermana Magda Silva de Cafemín, a Leonila Romero de Las Patronas, quien colabora también en el SMR, Escalabrinianas, Misión para Migrantes y Refugiados, al padre Arturo Montelongo, secretario de la Dimensión de Movilidad Humana del Episcopado Mexicano, a Elvi Monsant Arraga, secretario ejecutivo del Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM, y a Carlos Hernández Dávila, coordinador de la licenciatura de Etnología de la ENA. Bueno, vamos a pasar en la presentación del informe Niñez Migrante en Tránsito por México, a cargo del licenciado Gerardo Hernández Crucer González, quien es licenciado de Derecho por la UNAM, tiene estudios de licenciatura en Filosofía y Teología por la Universidad Pontificia de México, con bachillerato pontificio en la Filosofía y Teología. Investigador y articulista en temas socioreligiosos. Sus temas de investigación son los derechos humanos, la migración, migración infantil, el Estado laico y la libertad religiosa. Algunas de sus publicaciones son la reforma al 24 constitucional, 4 enfoques,
por Indosoc en el 2014, la Encuesta Nacional de Cultura y Práctica Religiosa en el 2013, Cartografía Eclesiástica Mexicana 2014 y, claro, coordinador del informe Niñez Migrante en su tránsito por México, Vulnerabilidad y Derechos Humanos, Background, Caritas in Veritate Foundation, y coordinador del informe Niños Migrando, que pues hoy se presenta. Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, yo quiero platicarles del camino que tuvo este informe. Es un informe que ya espero que todos tengan en versión electrónica. Es un tema preocupante para el instituto, para el INDOSOC, el de los derechos humanos de las personas migrantes, especialmente los más vulnerables. En la situación actual del país, la vulnerabilidad se presenta sobre todo para mujeres, para niños, niñas y adolescentes, para población indígena y también para otros grupos que, dado el contexto sociocultural, son excluidos de sus países de origen y tienen que emigrar hacia los Estados Unidos o hacia México. También hay que decir que hay una población migrante mexicana que internamente migra y también son muy vulnerables, pero de ellos no dio cuenta el informe porque el origen de este informe ha sido una petición que nos hizo, como ya se ha dicho anteriormente, la Fundación Caritas in Veritate, que hace los documentos que después la Santa Sede presenta en la ONU y entonces influir así en las políticas en las políticas internas e internacionales de los distintos países. En esa cuenta lo que tuvimos fue una interesante visión panorámica de cuál es la situación de los derechos humanos de los niños que están transitando por México, así como las principales causas de expulsión en sus países de origen. Nos tuvimos que reducir al triángulo norte de Centroamérica, es decir, Honduras, Guatemala y El Salvador, y niños de 0 hasta antes de los 18 años. Lo que encontramos, bueno, las investigadoras lo irán platicando desde la parte en la que ellas participaron, pero también hay que decir que son pues cuestiones que no dejan a nadie contento. Desde el año 2014, que se decretó una crisis humanitaria, porque tanto el gobierno de Estados Unidos como las autoridades migratorias en México, los defensores de derechos humanos, las personas que asisten a los migrantes en las distintas casas y lugares de asistencia, reconocieron que había un incremento considerable de niñas, niños y adolescentes transitando por México. Empezaron las deportaciones de los Estados Unidos, deportaciones también mexicanas, y con ello se agravó la crisis. Hubo niños que viajaban ya solos y que empezaron a incrementar también en número. Entonces, la vulnerabilidad a la que se exponían también por el plan Frontera Sur fue evidente. Dejaron de usar un vehículo del cual estábamos acostumbrados, que era la Bestia, con una ruta, pues claro, ya establecida principalmente, a transitar por lugares que no tenían seguridad, por múltiples formas de comunicación que incluían el tránsito a pie, y entonces todos sus derechos fueron más expuestos. La vulnerabilidad creció, pero también creció el número de niñas, niños y adolescentes que están migrando. Después de que pudimos tener ese documento, un documento muy interesante, cuando ustedes abran en la presentación electrónica que les hemos hecho llegar, es el documento que está en la primera parte. Todo el informe tiene 3 partes. Este es el primero, el que fue ya enviado y traducido al inglés para la Fundación Caritas in Veritate, y después hemos
ampliado cada una de las aportaciones de las investigadoras. Ellas han pues muy generosamente aportado desde su especialidad algún aspecto de los niños que van migrando por México, y lo que quisimos además anexar en una tercera parte es las experiencias de algunos asistentes humanitarios para los niños, niñas y adolescentes migrantes. Especialmente dos experiencias que están contenidas ahí en el disco que les entregaron, que es la experiencia de la Casa Adolescentes en el Camino, que fundó el padre Alejandro Solalinde y que coordina Carlos Moriano en la ciudad de Oaxaca, y otra que prácticamente es un protocolo de asistencia a los centros donde llevan a los niños migrantes en México, por ejemplo en las casas del DIF, de World Vision. Eso lo van a poder ver ahí en su informe. Lo que a mí me interesa ahora resaltar es la trágica situación en la que viven muchos de nuestros niños en México, no solamente de los niños migrantes. El INEGI acaba de reportar que 1 de cada 3 mexicanos es menor de edad, lo que implica que niños y adolescentes representan 33% de la población del país. En total, niños y adolescentes suman 39.2 millones, pero la mitad de ellos viven en pobreza. Es decir, más de 18 millones de niños en nuestro país viven en pobreza. Eso nos lo acaba de decir el INEGI. 19.6 millones, pues, hoy no tienen posibilidades de desarrollo porque viven en condiciones verdaderamente lamentables. Eso es para el caso de mexicanos, pero todavía es muy grave el caso de los centroamericanos, especialmente el Triángulo Norte de Centroamérica, y que tienen dos causas fundamentales, luego podemos derivar más, de expulsión: la pobreza y la violencia. Entonces, las deportaciones también han ido creciendo. En este año, 2016, esto ya no lo alcanza a dar cuenta el informe, pero han seguido creciendo las deportaciones por parte del gobierno de Estados Unidos, pero también las deportaciones que están haciendo desde México. Esto es muy grave porque muchos niños, niñas y adolescentes que salen huyendo de la violencia son retornados a sufrir esa violencia de la que estaban huyendo. Entonces estamos en una situación muy difícil, todo esto también en un contexto de otras violaciones graves a derechos humanos que están pasando en nuestro país y de formas de represión que también estamos viendo. Con ello quiero decir que no podemos dejar en manos del gobierno toda la responsabilidad, sino que como ciudadanía también podemos contribuir a crear mejores condiciones para que los derechos humanos sean vigentes. Yo pensaba cuando, en muchos momentos que iba a ver las cifras, pensaba en un cuento de Julio Cortázar que se llama La Casa Tomada. Es un par de hermanos que viven en una casa amplia, grande, y de repente se dan cuenta que la parte extrema de su casa hay personas, y entonces se van recluyendo. Y pasa otra noche y se dan cuenta de que hay más gente que está entrando a su casa, y se van recluyendo, hasta que quedan pues atrapados en un muy pequeño cuarto. Su casa ha sido tomada. Y eso creo que es lo que nos está pasando como sociedad. Estamos dejando que el crimen organizado, que las políticas públicas ineficientes estén presentes, y nosotros como sociedad pues nos vamos recluyendo nada más. Creo que es un momento de hacer presente que podemos tener un mundo mejor y que podemos contribuir a que los derechos humanos, en este caso de niñas, niños y adolescentes, sean respetados en nuestro país, y que los niños, niñas y adolescentes no sean sino protegidos por el Estado mexicano. Muchas gracias, bienvenidos.
Bueno, como siguiente punto teníamos a la ponente, la doctora Cristina Gómez Johnson, quien se disculpa con todos ustedes, pero por causas o motivos personales no va a poder estar con nosotros en esta ocasión. Pero aún así, desde el equipo de investigación, pues le damos las gracias por su aportación al trabajo, que pueden consultar en el disco que les dieron. Así que bueno, pasaremos a nuestra siguiente ponente. Ella es la doctora Elisa Ortega Velázquez. Ella nos va a dar el tema de niños migrantes irregulares y derechos humanos. Ella es investigadora de tiempo completo del área de Derecho Internacional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es doctorado en Derecho, summa cum laude, Universidad Carlos III de Madrid. Sus líneas de investigación son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional de las Migraciones, Derecho Internacional del Trabajo. Sus estancias de investigación: ha tenido una estancia postdoctoral en la Universidad de Chile de agosto del 2005 a enero del 2006. Fue investigadora visitante en el Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho, Working Paper, la legislación chilena en materia de derecho laboral y seguridad social. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, me gustaría agradecer al INDOSOC la invitación para participar en este informe y, por supuesto, a su coordinador, al licenciado Gerardo Cruz. Bueno, pues yo fui la encargada de hacer o de elaborar la parte pues jurídica, legal, que en general, ahorita platicábamos en una mesa previa de discusión, que los estudios jurídicos sobre migración no abundan. La migración es un fenómeno que se puede abordar desde diversas aristas, y el jurídico está como un poco inexplorado. Sin embargo, bueno, hace falta abordar el enfoque jurídico, y bueno, pues yo fui la encargada de hacer esto. Voy a empezar mi presentación con una cita de una comunicación del Consejo de Europa, que a la letra señala: un niño migrante irregular es en primer lugar y por encima de todo un niño. Este es el punto de partida de toda discusión acerca de los niños en situación irregular. El estatus del niño es secundario e incluso cabría decir que irrelevante. Es decir, cuando hablamos de niños migrantes irregulares y en general de infancia migrante, pues en lo que hay que centrarnos es en su calidad de niños. Su calidad de migrantes, su calidad de irregulares no debería ser algo que nos guíe para el otorgamiento de derechos. Y bueno, ahorita vamos a continuar. Me gustaría abordar el tema de los niños migrantes y sus derechos humanos, en primer lugar, a través de la terminología que se usa comúnmente para denominar a estos niños. Gracias. Es importante usar un lenguaje adecuado, sobre todo en una materia como migración, porque hay que considerar que los migrantes son un grupo humano muy vulnerable. Ahora, cuando hablamos de niños migrantes, son un grupo humano subvulnerable dentro de los migrantes, y es de extrema importancia usar los términos adecuados, porque el uso del lenguaje influye en las consideraciones que tienen las sociedades de acogida sobre determinadas personas, en este caso sobre los migrantes. También, pues bueno, hay que considerar que los términos influencian las políticas públicas, en este caso las políticas migratorias, y el uso adecuado del lenguaje pues ayuda a evitar la discriminación, a evitar los estereotipos. Yo creo que todos sabemos o recordamos cómo se les dice normalmente a los mexicanos en Estados Unidos. Se les dice beaners, por ejemplo, ¿no?, haciendo referencia a frijoleros, ¿no? Entonces es importante usar el lenguaje adecuado, y más en materias como migración. El primer término que me gustaría abordar es el de la condición migratoria. Los términos que comúnmente se usan son, para referirse a la migración irregular, son ilegales, que se usa mucho en el contexto norteamericano de Estados Unidos, extranjeros criminales, extranjeros ilícitos, clandestinos, se ha usado mucho en el ámbito europeo, sobre todo en Francia, o indocumentados, que se ha usado mucho en la academia mexicana, sobre todo desde inicios de los años 80. Sin embargo, si miramos bien cada uno de estos términos, pues cada uno tiene connotaciones negativas, que contribuyen a estereotipar y a discriminar y a hacer más vulnerable a esta población.
Para empezar, bueno, solamente voy a abordar dos, tengo el tiempo limitado. No indocumentados, ¿por qué? Indocumentado no es un término que sea tan estigmatizante como el término ilegal, pero sí es un término incompleto. ¿Por qué? Porque no abarca a los extranjeros o a los migrantes que entraron de una forma legal o regular con un visado, por ejemplo, de turismo, pero que estando ya dentro del país de acogida, pues bueno, incumplen con las condiciones de su permiso y empiezan a trabajar, ¿no? Entonces, en estricto sentido, no están indocumentados. O tampoco incluye a aquellos migrantes que hacen uso del mercado de documentos falsos, ¿no? Entonces, digamos que el término indocumentados ya está superado y sería, bueno, pues empezar a usar el término irregulares. El segundo término es el de ilegales. Pues bueno, este término es el más criticado, es el término que más se usa en Estados Unidos, incluso por la academia. Si uno hace una búsqueda sobre el número de artículos en los que se usa este término, pues uno se puede sorprender muchísimo, ¿no? De gente que estudia el tema a profundidad y sin embargo, pues es el término que se usa. ¿Cuál es el problema del término ilegales? Pues que, como dice el eslogan, ningún ser humano es ilegal. Tenemos que recordar que vivimos en un estado democrático de derecho, donde tenemos un derecho penal que deriva del acto y no de la persona. Eso es lo que nos diferencia con estados totalitarios como el estalinismo, como el nazismo, donde se tenía un derecho penal que derivaba de la persona. Se perseguía a la persona por sus características particulares. Entonces, pues bueno, hay que considerar que lo que se sanciona es el acto. En este caso es una situación administrativa, ni siquiera es penal en la mayoría de los estados. Es una situación administrativa irregular que pues sí se tipifica y se sanciona, pero no es la persona per se, pues lo que se tipifica. Entonces, bueno, el término ilegal da la idea de delincuencia, tiene una connotación marcadamente normativa, como decía, y pues obvia este tema de que lo que es ilegal pues es el acto, y en dado caso ni siquiera es ilegal, ¿no? La situación es una situación administrativa, o sea que va al ámbito del derecho administrativo, ¿no? En este caso de extranjería, no es un delito. Ahora, yo abogaría por el uso del término irregulares. Es el término que se usa en el ámbito internacional, sobre todo en las organizaciones internacionales que trabajan con estos temas de derechos humanos y migración. Es el término que usa mayormente la ONU, es el término que usa la Organización Internacional para las Migraciones. Es mucho más neutral, no estigmatiza y es un término que considera que las irregularidades en la migración pueden ser cometidas por el migrante o contra el migrante en cualquiera de las 4 fases del proceso migratorio. Y además, pues bueno, es el término que usa la Convención sobre los Derechos Humanos de los Trabajadores Migratorios y sus familiares. El segundo concepto que me gustaría comentar es el de niños. Aquí en México y en general se usa el término menor, sobre todo en Latinoamérica. Hay una inconveniencia en usar el término menor. Y la primera de ellas es que el término menor varía de legislación nacional, de una legislación nacional a otra. Por ejemplo, en Irak se considera niñas menores de edad aquellas que tienen menos de 9 años y niños menores de edad aquellos que tienen menos de 14 años. Entonces, si usamos este término, corremos el riesgo de que se quite protección a seres humanos que son niños, y entonces lo más adecuado sería seguir el estándar internacional que siempre, o bueno, en la mayoría de los casos los estándares internacionales son mucho más protectores en cuanto a los derechos o los ámbitos que establecen. Y, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el tratado más ratificado a nivel mundial, solo hay un país que no lo ha ratificado, adivinen cuál, Estados Unidos. Todos los demás países lo han ratificado. Entonces, pues bueno, esta convención señala que son niños todas aquellas personas que tengan menos de 18 años. Entonces es mucho mejor acotarnos al término niños, que es el que usa la convención. Además, el término menor, cuando uno piensa en la palabra menor, pues siempre tiene una connotación como negativa, ¿no? Como de menos. Los invito a que busquen en el diccionario y van a ver las definiciones de menor. Y bueno, esto trasladado al tema migratorio, pues conlleva el riesgo de excluir a los niños migrantes de programas diseñados para niños.
Ahora, ¿quiénes son los niños migrantes irregulares? Pues son un grupo grande, diverso y muy vulnerable sobre todo. Este grupo incluye a los niños que no tienen permiso de residencia, aquellos que no se encuentran inscritos en los programas oficiales de reunificación familiar, aquellos cuyos permisos o visados han caducado, ya no se encuentran vigentes, o que forman parte de familias cuyas solicitudes de asilo han sido rechazadas, o también aquellos que incurren en irregularidades originarias, es decir, que cruzan las fronteras de forma irregular, ya sea acompañados o con alguno de sus familiares, tíos, padrinos, etcétera. La justificación de otorgar una protección especial y abocarnos al tema de los derechos humanos de los niños migrantes está, en diversas razones. La primera de ellas es que son sujetos de prácticas discriminatorias a todo nivel. Si entran de forma irregular al Estado, pues corren el riesgo de perder la vida, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos oído de personas que pierden la vida al momento de cruzar las fronteras? Viven en la invisibilidad, también viven en un contexto de pobreza, de exclusión social, de violencia, tienen un desarrollo limitado por la restricción a sus derechos, especialmente los derechos sociales, la educación, la salud, la vivienda. Son un blanco fácil de explotación y de abusos, son víctimas de trata, de esclavitud o formas contemporáneas de esclavitud, corren el riesgo de la apatridia, muchas veces son repatriados sin sus padres o sin adultos que conozcan, o también, pues bueno, cuando se les detiene, que está prohibido en derecho internacional, pues bueno, son separados de sus padres. Entonces tenemos que, como grupo humano vulnerable, los niños migrantes irregulares están afectados por las políticas comunes de control de la migración irregular, que a nivel global, pues principalmente son dos, las detenciones y las repatriaciones. Detenciones les pueden llamar alojamiento, internamiento, de diversas maneras. Sin embargo, es una privación de la libertad. Se les trata como adultos, ¿para qué? Para privarlos de derechos específicos para niños. En el caso de adolescentes se les aumenta la edad, o también cuando no tienen documentación y ya tienen entre 14 y 16 años, ya se les da trato de adultos. En general, lo que se ha observado es que en los estados que mayormente son receptores de migrantes, pues hay una falta de un enfoque compatible de las políticas migratorias con los derechos del niño. La realidad es que los niños migrantes se mueven entre dos contextos, uno de exclusión, determinado por las políticas nacionales o del estado al que llegan de control de la migración, y uno de protección, que es el que otorga el derecho internacional. Cuando hablamos de niños, tenemos que las sanciones comunes de la migración irregular no les son aplicables. Por ejemplo, no es válido detener a un niño en el contexto de la migración, es decir, yo Estado no puedo detener a un niño por su condición migratoria irregular. Esto, pues bueno, está además en la Convención sobre los Derechos del Niño, el Comité sobre los Derechos del Niño, que es el órgano autorizado para interpretar la Convención y para vigilar el cumplimiento de los Estados sobre la Convención, pues ha dicho eso. Tampoco los internamientos, alojamientos, y en general lo que es una privación de la libertad por causa de la situación administrativa irregular no es aceptable en el caso de los niños. ¿Por qué? Porque contraviene el interés superior del niño. Esto también lo ha dicho el Comité sobre los Derechos del Niño y el relator sobre los derechos del niño. En cuanto a derecho internacional se refiere, pues bueno, a los niños migrantes y a los niños en general los protegen, por un lado, las normas universales de derecho internacional, que serían las que se han desarrollado en el ámbito de la ONU, que tenemos generales como los pactos de Nueva York y las diversas convenciones, y las especializadas que incluyen la Convención sobre los Derechos del Niño, que, como les decía, es el tratado internacional más ratificado a nivel mundial. Después sigue la Convención sobre los Derechos de la Mujer. Y pues bueno, también tenemos sistemas regionales de derechos humanos. En el caso de México, pues nos corresponde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que no ha desarrollado una convención específica en cuanto a derechos del niño se refiere, pero sí hay una convención americana sobre derechos humanos y un pacto adicional que trata los derechos sociales.
Y bueno, todos estos tratados son aplicables a los niños. La base de los tratados internacionales de derechos humanos es el principio de igualdad y no discriminación. Entonces, cuando leemos los tratados, vemos que están escritos en un lenguaje incluyente y empiezan cada artículo: todas las personas tendrán, o ninguna persona será excluida. Por supuesto que hay derechos que sí están muy acotados, como los derechos políticos. Esos derechos sí siempre se destinan a los nacionales, ¿no?, o ciudadanos. También el derecho de libertad de tránsito. Uno puede notar cuando hace un estudio de los tratados internacionales que siempre se limita en el caso de los migrantes irregulares. Pero el resto de derechos que uno creería que no son aplicables a los migrantes irregulares, o que migrante irregular es igual a no tener derechos, pues no. El Comité sobre los Derechos del Niño ha señalado al respecto en su observación general número 6, esto que les acabo de explicar, que son aplicables a todos los niños, sin excluir a los solicitantes de asilo, refugiados y niños migrantes, con independencia de su nacionalidad o apatridia y situación en términos de inmigración. Es decir, todos los derechos de la Convención sobre los Derechos del Niño son aplicables a todos estos niños, a estos grupos de niños. El principio de no discriminación, como les decía, es la base del derecho internacional de los derechos humanos y está en todos los tratados de derechos humanos. Está presente en la Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 2. Entonces, no me voy a detener mucho en cada principio porque tenemos poco tiempo. Entonces, bueno, aquí lo que nos tiene que quedar es que este principio es aplicable a todos los niños, independientemente de si son nacionales, extranjeros, regulares o irregulares, y que cualquier actuación del Estado en cualquiera de sus órdenes, ejecutivo, legislativo o judicial, tiene que incorporar este principio. Es decir, no debe discriminar a los niños migrantes irregulares en ningún momento. El principio del interés superior del niño, ¿a qué se refiere? Que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, tribunales, autoridades administrativas u órganos legislativos, es decir, todos los órdenes de la administración pública, deben de tener en cuenta el interés superior del niño. Es decir, antes de tomar cualquier decisión que afecte a un niño migrante, los estados deben de evaluar su identidad y cualquier vulnerabilidad o necesidad especial o específica de protección que pudiera tener. En este sentido, el artículo 9.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño señala que la separación de un niño de sus padres en contra de sus deseos solo es posible cuando sea imprescindible para proteger su interés superior y las autoridades lo consideren estrictamente necesario. Pongamos el caso de un padre o madre que haya cometido algún delito, ¿no? En otro caso, no es aceptable que se separe a los niños de sus progenitores. Y bueno, en este sentido, la observación general número 6 del comité ha dicho que las políticas migratorias no pueden prevalecer sobre el interés superior del niño. Otro de los principios fundamentales de la Convención es el derecho a la supervivencia y desarrollo del niño. Y en este sentido, los estados que ratificaron la Convención se han obligado a reconocer el derecho a la vida que tiene todo niño y también a garantizar en la máxima medida posible la supervivencia y desarrollo del niño. También el artículo 9.2 de la Convención habla sobre el respeto a los puntos de vista del niño. Esto es particularmente importante por los procesos a los que se ven sujetos los niños migrantes, sobre todo los irregulares. Entonces, la idea aquí es que se tengan debidamente en cuenta las opiniones de los niños y se les dé oportunidad de ser escuchados y se les explique todos los términos y procedimientos a los que están siendo sujetos. Otras de las normas de derecho internacional que son aplicables para la protección de los niños migrantes irregulares son las normas de jus cogens. Estas normas, brevemente les explico, son normas que todos los estados están obligados a respetar, independientemente de que estén o no en un tratado internacional. ¿Por qué? Porque contienen valores esenciales para que la comunidad internacional viva en paz, ¿no? Entonces, de estas normas, por ejemplo, Estados Unidos no se puede salvar,
normas que nos atañen al tema son la no esclavitud y el principio de igualdad y no discriminación, que fue elevado a norma de jus cogens por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una opinión consultiva que México solicitó a colación de los malos tratos que han recibido los trabajadores migrantes mexicanos en Estados Unidos. Pues bueno, la idea de saber el marco normativo internacional que protege a los niños migrantes irregulares es clarificar las obligaciones de los estados en esta materia. Los que son abogados aquí igual pueden tener claro que los estados que ratifican un tratado internacional se obligan a cumplir con sus términos. En este sentido, se puede señalar que México es de los países más entusiastas siempre en ratificar todo tratado internacional que sale. Es de los primeros en la fila. Ahora, el problema es a la hora de cumplir con los tratados internacionales. Entonces, bueno, la idea es que tengamos claro cuáles son los derechos, por un lado, y cuáles son las obligaciones que tienen los estados. Es importante que defensores de derechos humanos de estas personas sepan cuáles son los derechos que tienen, sepan que el Estado está obligado a cumplir con esos derechos, sobre todo en México a partir de la reforma constitucional del año 2011, que eleva al mismo rango que la Constitución los tratados internacionales y que obliga, en este sentido, a cumplir con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del control de convencionalidad. Bueno, esta parte nos la saltamos, aunque hay poco tiempo. O sea, la idea es aclarar que los niños migrantes irregulares tienen todos los derechos. Obviamente no tienen derechos políticos, porque primero por la edad y segundo porque sí, los derechos políticos siempre se acotan a nacionales. Pero quitémonos de la cabeza que el ser irregular es igual a no tener derechos. No, todo lo contrario. Los niños migrantes, sus familiares, tienen casi la totalidad de derechos y es momento de que nos informemos, que los hagamos exigibles y que tratemos de sacar de la invisibilidad a esta población tan vulnerable. En este sentido se necesita el trabajo conjunto de la sociedad civil, del gobierno, de la academia, para sensibilizarnos sobre los derechos de estas personas. ¿Por qué? Porque urge su protección social para que se integren adecuadamente en la sociedad, que se eliminen las barreras prácticas que tienen ellos en el acceso a sus derechos humanos. Se tienen que difundir sus derechos y las ayudas disponibles para que esto va a empoderar a los migrantes como portadores de derechos humanos y desmitificar, como les decía, la idea que ser irregular es igual a no tener derechos. El Estado, pues bueno, es la parte que tiene que hacer más, tiene que capacitar, a sus funcionarios, se tiene que armonizar la legislación nacional con la internacional, que como les decía siempre es mucho más protectora, y la idea es que usemos la ley como una herramienta de cambio social. Tenemos que ampliar los límites de la jurisprudencia para tener un derecho mucho más progresista y proteger así a grupos humanos tan vulnerables como los niños migrantes irregulares. En este sentido me parece adecuado mencionar el amparo que hace poco se dio por parte de nuestro máximo tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los familiares de 2 de los migrantes desaparecidos y fallecidos en San Fernando, Tamaulipas. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Gracias. Ok. Bueno, nada más para comentarles que, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM estamos por iniciar un diplomado en materia de migración y derechos humanos. Pues bueno, lo novedoso de este diplomado es abordar el fenómeno desde el punto de vista jurídico y de derechos humanos, pero siempre con un diálogo interdisciplinario, porque como les comentaba, pues la migración es un fenómeno que se ve desde distintas aristas, pero la verdad es que es el primer diplomado que se aborda desde el ámbito jurídico, a diferencia de otras instituciones que, por ejemplo, lo abordan desde el tema de política pública, gobernanza y demás. Y pues bueno, los invitamos y las invitamos a que si tienen interés en estos temas, pues se inscriban en el diplomado, empieza el 6 de junio y pues serán bienvenidos. Gracias.
No, muchas gracias, doctora. Ahora pasaremos con la doctora Mónica Guadalupe Chávez Elorza, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ella es doctora en Política Pública por la Escuela de Gobierno y Política Pública del Tecnológico de Monterrey y maestra en Economía Aplicada por el Colegio de la Frontera Norte. Realiza el segundo año de estancia postdoctoral financiado por el CONACYT en la Universidad de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Su investigación se centra en la interconexión entre la migración calificada y los sistemas nacionales de innovación. Cuenta además con experiencia en temas de pobreza, políticas públicas, evaluación y monitoreo de proyectos sociales y de género. Buenas tardes, pues gracias por la invitación al INDOSOC, a Gerardo Cruz. Y pues yo les voy a hacer la presentación de esta parte que nos tocó a una colega, Selene Gaspar, sobre flujos, violaciones de derechos humanos y mejores prácticas. El contenido, bueno, de estos 3 rubros y vamos a iniciar acerca de los flujos, ¿no? La crisis realmente se dio creció en los últimos 2 años, se hizo público, pero ya venía, siempre ha estado presente y es una de las causas, pues vienen huyendo de pobreza y sobre todo de la violencia que existe en Guatemala, El Salvador y Honduras. En el 2011, los eventos de detención o flujos presentados ante el Instituto Nacional de Migración en México llegaron a alrededor de 4,000. Cada año fue aumentando hasta llegar al 2014 en 23,000 y las cifras para hasta agosto del 2015 llegaron a 22,000. De este flujo, lo interesante es que es predominantemente masculino, alrededor del 75.5% en el 2011. Sin embargo, conforme fueron pasando los años, la participación de mujeres también fue incrementándose y de esta manera llegamos al 2015 y alrededor del 65% eran hombres. En términos de mujeres, aquí estas dos, la siguiente gráfica, bueno, perdón, lo que se ve es de que sí ha habido un aumento de la participación de niñas migrando. Aquí lo que se observa es que en el 2014 el número de eventos llegó en junio a 1,473 y si ustedes se fijan, todo lo que fue de enero a agosto del 2015, las cifras fueron en aumento. Si esto lo descomponemos o lo vemos de acuerdo a de dónde vienen, de qué país proceden, se observa que predominantemente vienen de Guatemala, después Honduras y finalmente de El Salvador. Ustedes se fijan, ya en el último mes de agosto del 2015, ya El Salvador y Honduras estaban casi en las mismas cifras. Ahora, en términos de dónde viene, de dónde provienen predominantemente, tanto niños como niñas, principalmente vienen de Guatemala. Las cifras del 2015 nos dicen que alrededor de 48% vienen de Guatemala, el 29% viene de El Salvador y de Honduras el 20%. Ahora, la composición, como les comentaba, ya viene en términos de mujeres y hombres, ya viene ha ido aumentando y alrededor del 68% viene de Guatemala, son hombres, 62% de El Salvador y de Honduras el 62.5%. En cuestiones de edad, ¿no? Desgraciadamente las cifras no son tan buenas como para descomponerlas en más grupos, ¿no? Lo único que nos da el Instituto Nacional de Migración es de 0 a 11 y de 12 a 17 años, ¿no? En términos, si ustedes se fijan en la primera gráfica, en términos de 0 a 11 años, el flujo de niños fue aumentando conforme fue avanzando los años, del 2011 a 2015. Y iniciamos en el 2011 con alrededor de 20% eran menores de 0 a 11 años y para enero-agosto del 2015 ya representaban un 36.6%. Ahora, si lo vemos en términos de países de origen, lo que se observa es que principalmente principalmente es de Guatemala, de El Salvador y de Honduras, en ese orden. En Guatemala, el porcentaje de niños de 0 a 11 es el menor. Si ustedes se fijan en la última gráfica, es donde viene el porcentaje. El 31%
es de 0 a 11 años en Guatemala, El Salvador es el más importante, es de 45.4%, y de Honduras es de 35.5%. Ahora, la vulnerabilidad va más asociada a cuando los niños viajan solos, ¿no? Vienen no acompañados. En términos de esta característica, lo que se observa es de que también fue en aumento la cantidad de niños que iban no acompañados. Del 2013, de Guatemala provenían o fueron detenidos 2.129 niños, y ya para agosto del 2015 llegaron a 6.623. Los demás orígenes, tanto de El Salvador y Honduras, sí aumentó, pero ligeramente. Ahora, la distribución porcentual, ¿cómo se ve? De Honduras, el 55.2% viene no acompañado, de El Salvador el 46.3% y de Guatemala el 40.5%. Si ustedes recuerdan, el flujo más importante o niños más grandes vienen de Guatemala. Entonces, estamos hablando de que si combinamos que son mayor porcentaje no acompañado y aparte más niños, no más chicos, aún aumenta el grado de vulnerabilidad. Ahora, ¿cómo podemos entender las vulneraciones a los derechos humanos? Ya la doctora Elisa nos comentó todo el marco internacional que rige y que protegen a la niñez, pero hay que ver también cómo se entrelaza lo que marca la ley, las cuestiones políticas del propio país y las políticas que se han implementado. Las causas de raíz realmente que están implementándose en México es un enfoque o un abordaje de la migración desde una perspectiva de seguridad nacional y regional, que viene dada también por mucha parte por la política que viene de Estados Unidos de proteccionismo y de criminalización, y no un enfoque de derechos, ¿no? Porque en el enfoque de derechos entonces estaríamos viendo otro tipo de políticas dirigidas especialmente para la niñez. La segunda causa es un enfoque asistencialista hacia la niñez y no ver a los niños como sujetos de derecho, ¿no? Si se viera más a los niños como enfoque de derechos, se les trataría como personas y no se trataría de detenerlos ni de criminalizarlos. La tercera y viene dada por las circunstancias que vive el país, que realmente tenemos cada vez más violencia e inseguridad, y pues obviamente las personas que van migrando, que se encuentran en tránsito por el país, son foco de tanto criminales, narcotráfico, incluso también de detenciones por parte de la policía. Ahora, también las violaciones a derechos humanos viene dado no nada más por lo que marca la ley, sino la ley, lo que marca y cómo se implementa, ¿no? O cómo en las instituciones se bajan o se aplican lo que marca la ley. En el marco legal, pues ya la doctora nos comentó de la Convención sobre Derechos del Niño, que realmente es la que establece varios principios, entre ellos el interés superior del menor, del niño, y a nivel país, pues tenemos también la Constitución Política, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que recientemente salió, la Ley de Refugiados y Protección Complementaria, y la Ley General para prevenir, sancionar, erradicar los delitos de materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos, súper larga. Y los memorándums que se han firmado entre México y los países del Triángulo del Norte de Centroamérica, principalmente para realizar las deportaciones deportaciones de los niños. Ahora, las vulneraciones son en términos legales, sí existen problemas con las leyes que deberían ser tratadas, y entre ellas se encuentra la ley de la refugiados y protección, que hay que homologarla con lo que marca los niños no acompañados, ¿no? Y sobre todo en materia de detención y de repatriación. Y en términos del Instituto Nacional de Migración tiene la figura de los OPIs, que son los encargados de detener y velar por el interés del niño, pero a la vez también de deportarlos. Entonces, son juez y parte, tienen un conflicto de interés y por lo tanto no pueden ver por el interés superior del niño, ¿no? Entonces hay que reformar la ley de migración para que los OPIs, ya sea que el OPI
forme parte no tanto del instituto, sino forme parte del DIF, o bien se cree otra figura para que no sea el OPI, el juez y parte, y vulnere los principios tanto de derecho del proceso, como también para que vele por el interés superior del niño. Y en cuanto a la última ley, aquí el problema es que la ley se pasó muy rápido, entonces no se toma en cuenta todos los trabajos que han hecho la sociedad civil en materia de trata de personas. Entonces el problema realmente es cómo se define el delito de la trata. El delito pareciera estar limitado al acto de explotación y deja de lado toda la intención, ¿no? O sea, si tú haces cualquier acción con la intención de trata, debería ser catalogado como un delito, pero no está. Entonces ahí hay una laguna muy grande, porque pues todos estos niños que vienen migrando pues son muchísimo más vulnerables de caer en manos de tráfico de personas o trata de personas. Bueno, las situaciones que agravan todo ese tipo de cosas es va también relacionado con las funciones que tiene el DIF. El DIF es, digamos, la institución que tiene el mandato de cuidar o proteger la niñez en el país, y sin embargo el Instituto Nacional de Migración es el encargado de, como ya les dije, de ser juez y parte. Ahora, ¿qué otras cosas agravan la situación de la niñez en México? Bueno, el enfoque de seguridad nacional, ¿no? Y con ello, ¿a dónde se va el dinero? O sea, en el 2011, el 82% de los poco más 2.000, casi 3.000 millones de pesos se destinaron a gestión y control migratorio, y no necesariamente a cuidar a la niñez. El segundo rubro tiene que ver con la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Está muy bien que se haya emitido la ley, pero hay que recordar que si una ley no tiene presupuesto para implementarse, pues se queda a medias, ¿no? O sea, hay que velar y exigir que exista un presupuesto para que la ley se pueda implementar. Y la tercera es la propiedad del menor, o sea, aquí, o del niño. Aquí lo que hemos estado viendo es de que pues la ley marca de 0 a 17 años, ¿no? Y te va a tratar de proteger y de hacer valer tus derechos. Pero el problema realmente también cae en que cuando tú tienes 18 años, o sea, si pasas 17, 18 años, no es que en automático todas tus condiciones se hayan esfumado porque ya cumpliste 18 años. Entonces hay que también pensar en términos, sí, de derechos, pero también en términos de que existe muchísimo por hacer para esta población que queda completamente vulnerable cuando cumple 18 años, ¿no? Porque no necesariamente cumplir 18 años significa que tu situación haya cambiado de la noche a la mañana. Significa que vas simplemente ante la ley eres mayor de edad, pero sigues siendo vulnerable ante los mismos riesgos que estábamos comentando y que suceden. Ahora, bueno, aquí les traíamos nada más para ver este problema, ¿no? Desgraciadamente viene agrupado de 15 a 19 años, pero nada más era para ver el monto de personas que estamos hablando. Pues estamos hablando alrededor de 10,000 personas, ¿no? O sea, viene siendo el 16.7% de la población que está migrando. En términos de hombres y mujeres, estamos hablando de alrededor de 8,000 hombres y de 2,000 mujeres, más o menos. Ahora, el tipo de violaciones y abusos, riesgos que sufren los niños migrantes no acompañados. Se puede identificar, o se han documentado muchísimos casos y muchísimas maneras, pero podemos aclarar o ver nada más o pensar en 3 momentos. En el primer momento es durante el viaje, ¿no? En el 2010, el 29% de los niños entrevistados reportaban al menos un incidente de abuso, y el 46% de ese tipo de abusos lo hizo un funcionario, ¿no? En el segundo momento se trata de los momentos de detención y aprehensión. En el 2010, el 11% de los niños que fueron detenidos por la policía, y esto pues es claro que no está permitido. La ley de migración no le da atribuciones a la policía para hacer ese tipo de detenciones, ¿no? De estas detenciones, al 50% de ellos se les dijo el motivo de la detención, y solo a un 30% de ellos se les explicaron sus derechos. Entonces, ante esto, pues están vulnerando varios principios, ¿no?
En el tercer momento, pues son las violaciones a derechos humanos cuando se realiza realmente la deportación. Aquí, a pesar de que existen memorándums entre México, El Salvador, Guatemala y Honduras, pues se siguen no respetando los criterios de entrega, las puertas, los horarios, no se averigua si realmente la familia del niño lo está esperando del otro lado. Entonces realmente se retorna o se deporta, pero del otro lado pues pueden estar esperándolo las bandas, los criminales, ¿no? Entonces realmente ahí se vuelve a vulnerar. Ahora, no todo es tan oscuro y tan gris, ¿no? Sí hemos identificado algunas mejores prácticas o cosas que se han estado avanzando en materia de leyes, ¿no? El primero es, ya dieron a conocer un plan, se llama Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte de Centroamérica, que trata sobre todo de disminuir las causas por las cuales los niños están migrando. Aquí la única cuestión que debemos de no olvidar es de que realmente se debe de tratar de hacer realmente un plan integral para la niñez y además incluir a Estados Unidos y México con además compromisos vinculantes, ¿no? Porque si nada más los países de Centroamérica empiezan a hacer, que está bien, acciones para mejorar el desarrollo de sus países, pues queda medias, ¿no? O sea, hay que hacer mucho más trabajo y pues obviamente hay que vincular a los estados que están realizando las deportaciones. Existe una iniciativa de 2 senadoras y ellos están tratando de reformar ciertos artículos de la ley de migración, la ley también de refugiados, en materia de niños no acompañados migrantes. Y aquí lo interesante es, si tienen tiempo de revisar la ley, está bastante adecuada, sobre todo porque tratan de cumplir con el principio del bienestar del menor. Y aquí lo que tratan de hacer es que los OPIs no sean quienes decidan cuál es el destino legal del niño, sino que tratan de que se instaure un comité el cual privilegie el principio del bienestar superior del niño. También existen otros modelos, el modelo de recepción y acogida de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados en el entorno comunitario. Aquí lo que se trata de hacer es también hacer reformas a la ley y tratar de que tengan un tutor o que se vele por sus derechos. El otro es un protocolo que ya también está funcionando por la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero está enfocado para los niños mexicanos, ¿no? Y tratan o buscan de que se privilegie el interés superior del niño. Y finalmente el otro es un protocolo que también funciona para Argentina, ¿no? Y pues por mi parte será todo, gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Antes de dar paso a nuestros siguientes panelistas, me toca por parte de Indosoc agradecer a la doctora Elisa y a la doctora Mónica por su participación el día de hoy, por su participación en el informe, y el licenciado Román Uribe pues va a dar los correspondientes reconocimientos a cada una de ellas. Pues en verdad, muchísimas gracias a la doctora Elisa Ortega y Mónica Chávez. Es un sencillo, modesta, una constancia de su participación. Tengo entendido que también trabajaron contra reloj por culpa de Gerardo. De verdad, muchas gracias por su participación.
Bueno, en lo que se acomodan nuestros panelistas, ahora vamos a dar lugar a las experiencias directas en el trato y acompañamiento de niños, niñas y adolescentes migrantes. El informe de Indosoc tuvo la visión de complementar la parte académica, teniendo un diálogo con los testimonios directos. Es por eso que hoy tenemos con nosotros a la hermana Leticia Gutiérrez Valderrama, religiosa misionera escalabriniana. Ella es licenciada en Comercio Internacional por la Universidad de Guadalajara, licenciada en Filosofía con especialidad en Movilidad Humana por la Universidad Pontificia Urbaniana en Roma, Italia. Del 2013 a la fecha es secretaria técnica de CODEMIRE, que es el colectivo de defensores y defensoras de migrantes y refugiados, colectivo que tiene una presencia a nivel nacional, compuesto por casas de migrantes, centros de acompañamientos a migrantes y defensores independientes. Es fundadora de la organización SMR Escalabrinianas, que acompaña y protege a las personas migrantes que se encuentran en México, organización que actualmente dirige. Antes de que apaguen la luz, si pueden prender la luz, gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Antes de dar inicio al compartir de la experiencia que nosotros hacemos desde nuestra respuesta en fidelidad al Señor Jesús, desde nuestro compromiso con la misma humanidad y desde nuestro querer construir nuevas sociedades incluyentes, pacíficas, pero también valorando la diversidad. Quiero agradecer y hacer mención que el trabajo que voy a presentar no es un trabajo que he realizado sola. Somos un grupo más o menos de 18 personas en la organización, y hoy conmigo están dos personas que actualmente están colaborando y trabajando ahí de manera muy comprometida en la organización, y está también una hija de SMR. Digo hija porque empezó como voluntariado, después se quedó haciendo trabajo y ahora pues está haciendo otras experiencias de investigación. Y quiero agradecer entonces y nombrar a Leonila Romero, que es la coordinadora del Centro de Derechos Humanos, que es quien atiende de manera puntual todo el acompañamiento a las personas migrantes víctimas de delito y a los defensores y defensoras. Está también con nosotros la hermana Josefa, María Josefa, pero mejor conocida como Fefa. Ella también es parte de nuestro equipo, y nuestra hija Fernanda, que ahora está haciendo otro trabajo de investigación en la UNAM, y que ella pues inició prácticamente haciendo pininos de trabajo social. Ella es realmente la iniciadora del trabajo social en el campo del acompañamiento a las víctimas de delito en nuestra organización. Quisiera pues que a nombre también de ellas puedan ustedes compartir con nosotros estas preocupaciones y este trabajo que hoy voy a compartir con ustedes. Antes de eso, Gerardo me había pedido que hiciera algún comentario al informe. Me parece muy puntual que haya Indosoc tomado la bandera de poder hacer llegar a la Iglesia, al Vaticano, una situación grave, muy grave. Alguien le llama una crisis civilizatoria. En su momento le llamaron crisis humanitaria. Nosotros ya no sabemos cómo decirle, porque en algún momento le hemos llamado holocausto, en algún momento le hemos llamado genocidio, y para los sociólogos estos son términos bastante duros. Para nosotros que estamos en el día a día, algunas veces recogiendo cuerpos,
algunas veces recogiendo partes de los cuerpos que se van quedando, o algunas veces recogiendo las partes en las que viene tan fragmentada la persona, no le encontramos todavía el término que usar. Así que los sociólogos, los investigadores, por ahí ayúdenos a encontrar un término para poder hablar de esta tragedia y de esta crisis en la que vivimos. Me parece muy atinado pues el trabajo que Gerardo, que Indosoc ha querido sintetizar en este informe. Gracias también a las investigadoras por ayudarnos a encuadrar los marcos jurídicos. Yo tengo alguna reserva porque ponen como un modelo a aplicar este plan para la prosperidad del Triángulo Norte. Yo tengo mis reservas porque la semana pasada vengo de Guatemala de una reunión de la región, y yo creo que a veces las leyes las hacemos como tantas leyes que tenemos aquí en México, y donde está la preocupación es en la aplicación. Podrán tener un muy buen espíritu y podrán tener una buena intencionalidad, pero al momento de aplicarlas quedan nuevamente desprotegidas las personas a las que se pretendía proteger. Y ese es el caso del plan para la prosperidad. Es un plan que, por supuesto, está demasiado enfocado al tema de la securitización, y una securitización regional, en donde el desarrollo y donde las condiciones y las causas no son las que se están atacando de fondo. Que esto es como mi gran interrogante, si verdaderamente es un modelo que podemos poner hasta ahorita, mientras no lo hayamos valorado, mientras no lo estemos monitoreando, mientras no esté aplicado en su todo. Me parece que es muy riesgoso ponerlo como un modelo aplicable a ser replicado en la zona. Entonces, pues nuevamente muchas gracias Gerardo, Karen y a Indosoc por esta iniciativa. Y yo compartiré entonces un poco la experiencia desde lo que SMR hace con respecto a los niños, niñas y adolescentes después de esta crisis por razones, crisis humanitaria como fue llamado. Ahora sí, si me ayudan, por favor, a poner la presentación. Yo le he denominado a la participación protección internacional como una alternativa al cierre de fronteras. En la presentación voy a ir explicando por qué al cierre de fronteras. No sé si alcanzan a ver, pero estos datos son datos tomados por la Unidad Política Migratoria de México y de Centroamérica. Son datos que resultan después de la famosa crisis migratoria. ¿Me pueden permitir ponerme de pie? Perdone, porque me siento muy atada y entonces no puedo hacer mucho diálogo. Miren, ¿se recuerdan la cantidad de niños que puso en crisis a una potencia mundial? Nos dijeron que eran más o menos 60,000 niños. Pusieron en crisis a una potencia mundial que tiene más de 200 o 300 millones de habitantes. Ridículo, ¿verdad? Pero bueno, es un discurso que tiene consecuencias más profundas. Este número del 2014 que nos dice que tiene el sur de los Estados Unidos y el norte de México, curiosamente tiene como respuesta a una crisis humanitaria o a una crisis de niños, niñas y adolescentes, una política restrictiva y de cierre de fronteras. De cierre de fronteras que no corresponde a la situación de una verdadera crisis humanitaria y que, por el contrario, vean nada más los números, al menos los oficiales. Esto no es la cantidad
global, ¿verdad? Esto es nada más lo oficial. Vean que esto ya no funciona. Al 2015 había 70.493 niñas, niños y adolescentes guatemaltecos deportados por México. Si en el 2014 teníamos nosotros solo 60,000 niños que son los que ponen en crisis a una nación, y esta nación implementa 2 planes en la región. Uno, el Plan Frontera Sur, que es para México, para la frontera sur de México, y el otro, el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica. ¿Cómo nos explicamos entonces que 70,000 guatemaltecos, 29,000 salvadoreños, 50,000 hondureños y 1,000 nicaragüenses volvieron a salir de sus lugares de origen y fueron detenidos por México y deportados? Algo no cuadra, ¿verdad? Algo no cuadra, porque si las políticas que tomaron en el momento de la crisis hubiesen sido correctas, tendríamos ahí 0,00000. Algo no cuadró. No solamente eso, hay otro indicativo de los migrantes deportados de Estados Unidos hacia Centroamérica. Igual, vemos un número grandísimo, altísimo, de personas deportadas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, hasta sus lugares de origen o a los países de Centroamérica. Probablemente no todas las personas deportadas pasaron por México, pero probablemente sí. No nos dice, la explicación no nos dice si fueron migrantes que llegaron, que por primera vez llegaron en el 2015. Sin embargo, son cifras altísimas, muy altísimas, que nos vuelven a interrogar qué está pasando en Centroamérica, qué está pasando en México, porque esta crisis que utilizan políticamente hablando los gobiernos de los estados no la resuelven, no se resuelve, no disminuyen las cantidades. El hecho de que no hayan llegado estos 70,000 a Estados Unidos y aquí en lugar de 31,000 fueran 100,000, no significa que no hayan salido. Significa que salieron y que México hizo muy bien su tarea de detenerlos para que no pasaran. Porque ese es el mandato que tiene el Plan Frontera Sur. Decirle a México, cuídame mi frontera sur porque no los quiero. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa con todos estos niños, niñas y adolescentes que están pasando por nuestro país? Desde una síntesis muy personal y también como recolección de un análisis que hemos hecho desde el colectivo Codemire, nosotros decimos que todos los niños, niñas y adolescentes que han pasado o que pasan por este país son y deben ser reconocidos en la condición de solicitantes de refugio. Todos, todas, porque ya nos explicaron las doctoras anteriormente, están huyendo de la situación de violencia extrema, de pobreza, de desigualdad de sus países de origen. No hay condiciones para que ellos o ellas se quedan. Es un peligro que si yo soy una niña de 9 años y físicamente yo ya esté contorneada, como desarrollándome en pleno desarrollo, es
un peligro muy fuerte, porque es una niña que ya está siendo mirada y que probablemente ya está siendo amenazada o le hayan llamado ya a la familia para decir, voy por tu hija, para que sea la mujer o para que sea la compañera de muchas pandillas o de muchos grupos de Centroamérica. Ser niño en Centroamérica es peligroso también. Están encontrando niños, como los tenemos aquí en México, que están siendo puntos o que están siendo orejas o que están siendo, ¿cómo se les llama? Estos que están vigilando, halconcitos, que están jugando el papel de halcones, de puntos o de orejas, como ellos les llaman también, porque la pandilla o las maras o los grupos criminales los están obligando. No hay alternativas, no hay alternativas. Entonces, por eso, desde ese contexto, nosotros decimos el 100% de los niños, niñas y adolescentes que pasan por este país, y adultos también, tendrían que ser reconocidos por la condición de refugio. Los niños, niñas y adolescentes en su tránsito por México, que esto es lo más grave y es de lo que voy a desarrollar más la participación, están siendo víctimas de delitos graves en este país. Yo quisiera que ustedes, o que todos los que estamos aquí, nos pudiéramos imaginar la infancia que tuvimos, ¿verdad? Cuando podíamos a lo mejor salir a la calle, jugar, patear la pelota, correr, subirnos a un columpio, etcétera, etcétera, etcétera. Y que en esa situación, hoy, esa situación la trasladáramos al hoy, y que en este momento nosotros empezáramos a ser perseguidos, acosados, violentados, y nos privaran del derecho al juego, a la vida lúdica, y tuviéramos que salir de manera urgente. Ni siquiera podemos tomar los zapatitos para llevarlos con nosotros. Esta situación de violencia de la que salen, no es que al venir de camino aquí vayan a encontrar la bienvenida, ¿verdad? Nosotros ahorita entramos a IMDOSOC y estaba por allá una señora en la puerta y diciéndonos, bienvenidos, pásense, vienen al foro, por allá está. Estos niños, niñas y adolescentes no son recibidos así en este país. Estos niños, niñas y adolescentes vienen y en el camino van a ser sujetos pasivos de muchos delitos. Y entre algunas, si pasas por favor, entre algunas de las situaciones que los niños, niñas y adolescentes nos cuentan a las trabajadoras sociales, a la psicóloga, a la gente que se acerca con ellos, es que vienen en una situación de mucha vulnerabilidad, ¿verdad? Hay una incertidumbre, porque ¿qué creen? Los papás, por no ponerlos en una situación de mayor alerta, no les comparten, no les explican que van a tener que salir, que van a tener que encontrar un camino incierto, no les explican de qué manera van a viajar. Y los niños entonces están en una situación de molestia, de rebeldía, de enojo, hasta de molestia con los papás, ¿verdad? De un enojo porque a veces no quieren salirse y dejar a los amigos, la escuela, la abuela, porque a lo mejor con la abuela crecieron. Vienen con toda una situación emocional que nadie les entiende, nadie les explica. No hay una razón que justifique por qué tienen que dejar su lugar de origen, por qué tienen que privarse de esta amistad, de esta relación, de este juego. Los niños entonces
vienen también viviendo y padeciendo los miedos de los papás. Nos hemos encontrado con papás temerosos, muy temerosos, que casi al niño le impiden salir a jugar. El niño o la niña está totalmente privada, ¿verdad? Aunque está en un espacio ya más en libertad, estos niños, niñas y adolescentes están también padeciendo este tipo de privaciones, pues porque no se les explica. Pasemos, por favor. Miren, algunos de los delitos que nosotros hemos acompañado desde la organización a niños, niñas y adolescentes acompañados y no acompañados está el tema del secuestro. ¿Cómo nos explicamos? Si los niños vienen huyendo de una situación de violencia y tener que ser víctimas aquí del secuestro, de la tortura, de la privación de la libertad, del tráfico en condiciones de hacinamiento, contratos crueles, inhumanos, degradantes, víctimas de la explotación sexual. No coincide, ¿verdad? No coincide. Si están diciéndonos que hay una crisis humanitaria, si hay respuestas, si hay aparte, no solamente respuestas, hay dinero. A los estados se les dio dinero para implementar respuestas de protección. ¿Cómo nos explicamos entonces que los niños, niñas y adolescentes, acompañados y no acompañados, estén siendo víctimas de estos delitos graves, muy graves? Entonces, ¿qué hacemos nosotros desde la organización? Vamos para adelante, por favor. Bueno, algunos de los derechos que a estos niños se les privan, al menos estos que nosotros hemos acompañado: el derecho a la identidad, el acceso a la justicia y al debido proceso, el acceso a la mínima reparación del daño, a la educación, a la inclusión, el descanso y el esparcimiento, a la participación, a la intimidad, a la protección internacional. Miren, hace un mes tuvimos un caso donde 95 personas habían sido decretadas por el juez como víctimas de delito. 95, entre ellos había niños, niñas y adolescentes. ¿Saben cuántas personas accedieron a este derecho? Les estoy hablando de 95, solo 34. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo? Pues si ya estaban decretadas como víctimas, ¿qué pasó? Aquí entra la función de las autoridades. El Instituto Nacional de Migración fue el primero que les impidió a estas personas acceder al derecho a obtener la mínima reparación, que es la obtención de una visa. Acceder a este derecho de una protección como víctimas, porque ya el Estado les había declarado, ya el juez les había declarado como víctimas. Poco acceso a la justicia. Pero estamos hablando que hay planes, que hay respuestas que el gobierno dio para una protección a estos niños, niñas y adolescentes ante una crisis que no ha sido todavía resuelta. Vamos para adelante, por favor. Vamos otra vez para adelante. Hay en la ley migratoria un artículo, sobre todo para los niños, niñas y adolescentes no acompañados, que les otorga el derecho a que ellos sean regularizados, al menos de manera provisional. El artículo 52 en el inciso B de la Ley de Migración les otorga ese derecho. Entonces, ¿cómo nos explicamos que si hay este derecho y es un derecho que el mismo Estado les otorgó, no estén siendo protegidos estos niños,
niñas o adolescentes no acompañados desde el principio, desde el sur, o desde donde los detiene el Instituto Nacional de Migración, cuando hace las detenciones porque no traen un documento. ¿Por qué el Instituto Nacional de Migración no les dice que tienen este derecho a ser regularizados para que estas personas estén en este país en otras condiciones? Con esto no estoy hablando todavía de que se haga toda una investigación para ver si el niño, niña y adolescente no puede ser deportado. No, estoy hablando solamente en el contexto mexicano de una protección internacional. Vamos para adelante. En medio de toda esta situación, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Damos un acompañamiento integral. Están psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas, médico general, hacemos todo un acompañamiento espiritual también, espiritual que no quiere decir solo católico, de espiritualidad. Procuramos que a estas personas baje la violencia, crear momentos de confianza, si quieres pásale, porque sí, ahí, les damos hospedaje, tenemos un espacio para tener a las personas hospedadas, buscamos todo el tema de la alimentación, que la gente se alimente, que tengan un contacto con la familia cuando la familia no sea la agresora o el agresor, que al menos informen a sus familiares dónde están, cómo están. Está la atención médica, psicológica, jurídica, la intervención clínica, si hay alguno de estos niños, adolescentes que han sufrido alguna lesión grave. Nosotros damos un acompañamiento a estas personas migrantes víctimas de delito de mediano plazo. Estamos hablando de 2 meses más o menos, pero si el niño, niña, adolescente o migrante adulto tiene una situación más delicada, el lapso que está con nosotros puede durar hasta 6 meses o dependiendo de la situación de gravedad. Ya se dan cuenta, necesitamos equipo especializado porque estas personas vienen en condiciones de mucha violencia, de mucha vulnerabilidad. ¿Pasas, por favor? Hay un acompañamiento jurídico con los niños, niñas y adolescentes. Nosotros les explicamos el proceso en el que ellos van a entrar. Por supuesto, está siempre o la psicóloga o la trabajadora social o la abogada. Siendo niños, niñas y adolescentes, es forzoso que esté alguien del DIF, pero moralmente nuestra presencia con ellos está ahí y les vamos explicando lo que pasa. En algunos casos podemos hacer denuncias por escrito para no exponerlos tampoco a ellos, pero cuando ya están ahí, en el momento de estar frente al Ministerio Público, entonces estamos nosotros ahí. Es una forma de minimizar, de bajar la violencia y el estrés para ellos y ellas. Les vamos informando del proceso que vamos haciendo con ellos también en todo el tema legal. Si hay una cita con el Ministerio Público, si hay a lo mejor alguna información que tenga que hacer él por dibujo o por contar, les vamos explicando. Tratamos sobre todo que ellos sean los sujetos del mismo proceso que ellos van llevando, porque al final del día pues son ellos las víctimas de los delitos graves. Y estamos tratando, que es algo que todavía está pendiente, hacer responsable a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la reparación del daño. Cuando hablo de reparación del daño no estoy hablando de un tema solo económico, de un tema que también tiene que ver con todo su desarrollo integral y todo
su respuesta a buscar el lugar más adecuado donde el niño, niña y adolescente, si es no acompañado, pueda desarrollarse en este ambiente de violencia. Pasas, por favor. Pasas, por favor. Los niños, niñas y adolescentes, entonces, con nosotros, tratamos de que ellos tengan su espacio y puedan ejercer este derecho, al menos a seguir soñando, a seguir siendo niños, a seguir idealizando, ¿verdad? Participan ahí con las mamás también en la comida, el tema de seguir imaginándose, ¿verdad? De seguirse soñando, de hacer que vuelen los barcos, ¿verdad? Niños que han sido entregados a nosotros porque estaban en la estación migratoria, lo primero que nos dicen, qué bueno que nos sacaron de la cárcel. Y les decimos, ¿es la estación migratoria? No, es la cárcel. ¿Verdad, mamá, que es la cárcel? No entienden estos términos que el Instituto Nacional de Migración usa a una cárcel que sí es cárcel y que les privan de este tránsito. Avanzas, por favor. Hay una incertidumbre para ellos. Miren, vean esta imagen, es una imagen de un hacinamiento. Estamos nosotros ahí en el Ministerio Público y es uno de los tantos trailers que ha detenido la policía en el Estado de México. Tengo muy presente esa imagen y se las quise compartir porque los espacios no están, o las instituciones, o sobre todo los espacios de los ministerios públicos no están no están adecuados para detenciones masivas. Este era un grupo de más de 100 personas, ¿verdad, Leo? Y había una niña con un problema de autismo. ¿Saben si alguien le preguntó a la mamá cómo la tenía que tratar? Nadie. Y estuvo ahí por más de 24 horas hacinada con adultos en condiciones donde solamente había un baño. O sea, no hay los estados, por más que sepan que la migración es una realidad en el tránsito por México, por más que sepan que la migración de tránsito es una población masiva, los lugares que se tienen no son los adecuados para tener y atender a esta población. Sí. Hay que crear empatía y seguir despertando en los niños, niñas y adolescentes el sueño. Hay que seguir teniendo la mirada de frente y al frente. No estoy diciendo al norte, al frente, a donde ellos piensan que van a encontrar el lugar de las bendiciones. El frente puede ser aquí México, el frente puede ser el norte. El frente es el lugar donde ellos encuentran las bendiciones. Y ante esta situación, ante estas políticas de restricción y ante la crisis grave de humanidad en la que están transitando estos migrantes, nuestra mirada y nuestra apuesta tiene que ser de una protección. Tiene que ser de una protección. No podemos seguir nosotros siendo copartícipes de esta violencia que se ejerce a esta población migrante que está pasando por México, que viene huyendo de la violencia y que aquí sigue encontrando violencia, y violencia que puede generar la muerte también para ellos. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, hermana Leti. Ahora tenemos la presentación de un video, el cual desarrolló IMDOSOC en el albergue Adolescentes en el Camino, en donde nos da muestra de que el fenómeno migratorio no es homogéneo, es heterogéneo, porque cada uno de los participantes del video tiene causas individuales por las cuales salió de su país. Iba así, íbamos en el tren va caminando así, y entonces nosotros los montamos, rodeamos a migración y los montamos, como en unas montañas así, rodeando todo, y los salimos adelante, y agarramos y los trepamos a una góndola, pero en la góndola no se puede ir porque no hay para agarrarse. Cuando miro que el tren va aceleradito, me pongo un poco nervioso, y entonces vengo yo y solo miraba que ya solo faltaban como tres o dos góndolas, y ya se iba el tren. Y lo agarré así el tren y me llevaba al lado así me llevaba. Yo solo dije así en mi mente, Dios ayúdame, solo eso dije, pues. Y yo no había visto así para arriba, y estaban dos muchachos, pero estaban viendo así a ver a migración. Y cuando yo le dije ayúdame, me agarró de un solo y me levantó para arriba, me montó al tren. Ahora mismo tenemos 10 jóvenes, hemos tenido hasta 20 jóvenes y las edades suelen oscilar casi ya cumpliendo la mayoría de edad, ¿no? Son de 16, 17 y la mayoría han ido cumpliendo 18 años. Obviamente ellos participan en contextos de guerra, ¿no? De violencia. Pues los planes que tengo ahorita es ser abogado. Una doctora. Estudiar así de electricista. Me quiero dedicar a trabajar para comprarle una casa a mi mamá y una a mi papá. Ya esto es lo último para mí. Bueno, en principio han venido derivados del albergue de Ixtepec, fundado por el padre Jesús Solari. Ese ha sido el único camino. Estamos viendo otras posibilidades probablemente tengamos que acercarnos más a las rutas de tránsito. Sí. Porque me obligaron a ser pandillero. Me reclutó la pandilla 18. Yo una semana estuve así, pero como no quise ser de ellos, me tapé el 18 y por eso me buscan. Y como no estaba en la casa, amenazaron a toda mi familia. Y se tuvo que ir para otro lado de mi familia, pero como las pandillas ya están así en todas partes. Entonces. El tren ya no es la principal ruta, porque ya es muy difícil ir en el tren, pero las rutas de tránsito siguen siendo paralelas a la vía, ¿no? La vía sigue siendo la referencia de las rutas. Dura más el viaje y se exponen en caminos y en lugares donde son víctimas de violencia, de bandas, delincuentes o de... ¿Te han asaltado? Sí. ¿Cuántas veces? 2. ¿Qué te quitaron? El dinero y las cosas. ¿Quiénes fueron? Pues salieron sin hombre, con machete y pistola. Las otras veces fueron unas policías. Yo solo venía así por las calles pidiendo dinero, pues. Desde en Honduras pidiendo también dinero. Y así me vine yo, y como a los 2 meses le llamé a mi mamá. Pero más bien pensando que yo estaba muerto porque yo ni le llamaba. No teníamos hasta que le hablamos que estábamos en Chiapas. Que esto es muy duro, ¿va? Pero la necesidad lo hace uno obligar a venir aquí, va. Todos los que han sufrido así, hambre y todo eso, ¿va? Es posible que todos los que se vengan tengan una gran necesidad por ayudar a sus hijos, ayudar a su mamá, ayudar a su familia. Así como yo me vine por necesidad. Pues que le echen ganas, va, y que todo se puede en la vida. Todo se puede. Nosotros tenemos nuestras expectativas de lo que tienen que hacer ellos, ¿no? Y a veces se nos olvida sus verdaderas necesidades.
Y ahí tenemos ese choque de frustraciones, ese choque cultural, ¿no? Porque, bueno, pues nosotros decimos, les vamos a ustedes a educar, les vamos a ustedes a conseguir una mejor vida, les vamos a presentar las nuevas alternativas, ¿no? Y ellos dicen, mira, mi único objetivo es ganar dinero, me da igual si es de forma lícita o ilícita, para sacar a mi familia del lugar que está, porque está en peligro de muerte, ¿no? ¿Y a qué se dedica la pandilla? A matar, a extorsionar, a matar a los rivales, vender marihuana, droga y todo eso. Y en ese diálogo crecemos. Es un diálogo muy enriquecedor porque ellos lo expresan de esa forma, de corazón abierto, ¿no? Yo le agradezco a usted todo lo que está haciendo por mí, pero mi prioridad es esta y yo llevo matando desde que tengo 8 años y mi destino está más cerca de seguirlo haciendo que de llegar a ser un abogado, ¿no? Viven en esa dicotomía. ¿Piensas que puedes volver alguna vez? No se puede. Nada. Eso va más peor. No, ya no. No puedo regresar. Porque si regreso me matan. Tenemos que estudiar mucho mejor el contexto centroamericano. Ahora acaba de ser declarado el Triángulo Norte uno de los lugares más peligrosos del mundo, ¿no? Entonces realmente no es algo, no es fácil, no es accesible a las personas, no. Requiere profesionalización, requiere estudio, requiere el encuentro de dos mundos, es lo que nos permite a todos crecer, ¿no? Eso nos posibilita humanizarnos. Bueno, y para hablarnos más acerca del trato con adolescentes migrantes, tenemos con nosotros al licenciado Carlos Muriano, a quien ya vieron en el video. Él es coordinador del Centro de Protección Internacional Adolescentes en el Camino, que no está de más decir que es un albergue fundado por el padre Solalinde en la ciudad de Oaxaca. Él es educador social con posgrados en terapia sistemática y en educación artística, y cuenta con 15 años de experiencia en intervención psicosocial con menores de edad en riesgo y en centros especializados y en medio abierto. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, Gerardo, muchas gracias por el informe. Bueno, quiero hacer mención a Carmen Rodríguez, que trabajó en el proyecto de Niños de Paz en Ixtepec y fue una gran impulsora de la idea del albergue. También quiero agradecer a José, que nos acompaña. Él es un gran futbolista, también es un gran bailador de breakdance y bueno, pues él fue de la primera generación que llegó allí al albergue y de alguna forma se regularizó migratoriamente y viajó en enero ya a la Ciudad de México y aquí pues es acompañado por una organización que se llama, un colectivo que se llama Ustedes Somos Nosotros y que le acompaña en su autonomía y ahí pues sigue su destino, ¿no? Me acompaña también la licenciada Elizabeth Arroyo Quintana, que es licenciada en Derecho por la Iberoamericana, maestra en Derecho Internacional por el Tecnológico de Monterrey, es abogada en la Organización Sin Fronteras y es quien nos está dando el apoyo precisamente en las fases del procedimiento más complejas en la regulación migratoria. Bueno, pues así rápidamente. Yo lo que quería decir es que intentamos desde Ixtepec hacer un lugar que fuera de protección para los adolescentes específicamente y queríamos hacer un modelo protocolizado, un modelo que coadyuvara con el gobierno, con el DIF, con las instituciones y lo que nos dimos cuenta es que nadie nos hacía caso, lo que nos dimos cuenta es que nos engañaban. Lo que nos dimos cuenta es que no había pasión, solo había, pues, no sé cómo decirlo. Bueno, pues lo que hicimos fue dejar el manual, dejar esa ambición y creamos
un lugar que no fuera una institución, sino que fuera una familia. Dijimos, pues ahora lo vamos a hacer a nuestro estilo, siguiendo nuestro corazón. Y eso es lo que hicimos. Siguiendo una lógica que a veces es muy analógica, pues hemos emprendido un camino donde lo más importante es que nos humanizamos y donde lo más importante es que vamos aprendiendo por el camino. Lo mejor de todo es que en esa experiencia de amor, de humanidad, donde no existen protocolos, donde lo que existe es el corazón y la certeza de que todos somos iguales, pues ahí se consiguen logros donde muchos de ellos han dicho, yo ya voy a cambiar de misión, mi misión ya no es la 18, ya no es la 13, sino mi misión es crear una familia y celebrar los cumpleaños como los celebramos aquí. O mi destino ya no es Estados Unidos, sino mi destino puede ser México o puede ser otros lugares, no necesito ir hasta allí. O donde muchos que estaban aterrorizados por su vergüenza, pues empiezan a hacer caso a sus talentos naturales y empiezan a formar partes de equipos de fútbol o de seguir sus sueños, ¿no? La realidad, como expresamos en el video, es muy compleja, porque realmente somos unas tablas en un océano donde no tenemos recursos, ni preparación, ni muchas cosas, pero sin embargo el corazón nos ha posicionado en una relación auténtica, verdadera, donde lo más importante no son las adicciones, lo más importante no son los delitos, lo más importante no es el infierno de donde vienen, sino lo más importante es crear una isla de felicidad donde todos nos llevemos algo. Quería que estuviera aquí pues personas profesionales muy capacitados que nos dan una gran cobertura y que nos alivian, porque en este caso Elizabeth de México pues representa a esas instituciones que de forma sistémica acompañan el proyecto y de esta forma vamos creciendo, ¿no? Ella es abogado y bueno, y en la gran oscuridad que es todo el procedimiento legal, ¿no? Pues ella nos da mucha luz. Paso la palabra. Bueno, buenas noches. Yo vengo de Sin Fronteras, que es una organización que lleva 20 años trabajando en la protección de migrantes y refugiados. Yo acabo de entrar en el tema, pero cuando recibí la consulta de parte del albergue, inmediatamente me llamó mucho la atención, no solo por los temas, desde el punto de vista jurídico, sino por la relevancia social que tenían los casos. Generalmente, y como explicaban las doctoras al principio, tendemos a ver a los migrantes como personas que están vulnerables, ¿no? En general, pobres, están sufriendo, ¿qué hacemos? Claro, todas las personas que tenemos como cierta noción de derechos humanos, ¿no? Pero estos dos casos que estamos ahorita representando legalmente, eran muy relevantes porque eran de chicos que habían pertenecido a maras. Entonces ellos llegan a México, vienen huyendo, obviamente tienen temor a que los maten, como decían en el video, si regreso me matan, y van a matar a mi familia también, ¿no? Al final son chicos menores de 18 años que han estado cumpliendo los 18. Cuando ellos solicitan el asilo al Estado mexicano, las resoluciones fueron muy interesantes, porque la Comar, que es la autoridad competente, hace un pronunciamiento respecto de todas las causales que las podrían hacer refugiados, y dicen, tal cual, ¿no? Si tienes un temor fundado, si regresas te van a matar, si vienes huyendo de algo, pero no te puedo proteger. No te puedo proteger porque tú dijiste que cometiste un delito grave, que es una causal de exclusión de protección internacional. El tema jurídico es relevante porque son menores de edad, es decir, son niños. Y de acuerdo al derecho mexicano y al derecho internacional, no son imputables los delitos de estas personas. Entonces, la resolución es interesante en sí por el tema del derecho penal,
porque se le está dando tratamiento, y lo mencionó también la hermana, se le está dando tratamiento de adulto a un menor de edad. Se está diciendo que cometieron esos delitos a conciencia y con voluntad, lo cual es una locura, ¿no? Y más si conoces un poquito el contexto de las pandillas en estos países, que son reclutados de manera forzosa. Muchas veces los chicos no deciden unirse a las maras, ni deciden matar, ni deciden robar, ni deciden extorsionar. Entonces resulta preocupante en términos del derecho internacional que se les esté dando el tratamiento de adultos y que se les esté literal regresando a su país a morir. Entonces, el tema es muy interesante, digo, no solo por estos términos que les acabo de mencionar, porque igual y para personas que no son abogados no es tan relevante, pero me gustaría mucho mencionarlo en los términos de lo que comenta Carlos. Son chicos que tienen ganas de vivir y tienen ganas de vivir mejor y vienen a nuestro país pidiendo una segunda oportunidad. Entonces, lo que se busca es que el derecho es una herramienta, ¿no? El derecho internacional y la protección internacional tienen que responder necesariamente a las necesidades sociales, en este caso, la vida de estos jóvenes. Entonces, lo que se busca en estos asuntos en específico y en general la figura del asilo en el derecho internacional es tratar de jalar el derecho de tal manera que estemos respondiendo a las necesidades de estos chicos que sí fueron pandilleros, sí cometieron delitos. Por eso no podemos perder de vista que son niños. Entonces, cuando hicieron las cosas, no podemos hablar que tenían una conciencia como si lo hace un hombre de 50 años. Y mucho menos podemos condenarlo a que siempre va a ser un delincuente. Porque le estamos diciendo desde los 18 años que ya no tiene más oportunidades. O regresas a tu país de origen y mueres, porque aquí no te vamos a proteger, aquí no te queremos, ¿no? Entonces, a través de estas figuras jurídicas, lo que se busca es darles esta segunda oportunidad. Lo que comenta, chicos que, bueno, a mí me gusta mucho platicar con ellos porque ellos quieren ser futbolistas, ellos quieren estudiar, ellos quieren trabajar. Ellos no vienen a delinquir. Habrá unos que sí, pero estos al menos no, y por eso están pidiendo el asilo. Entonces, creo que en lo personal ha sido muy enriquecedor acompañar estos casos porque aprendemos mucho de estos adolescentes. Vienen de un contexto muy complicado, que creo que es casi imposible de entender, pero lo que buscamos mucho en la organización y en lo personal es como un plan que tengo, es que más personas se sumen a la causa y que les interese, porque faltan muchos profesionales, como platicábamos, abogados, psicólogos, etcétera, que les interese el tema de la migración y del asilo, ¿no? Entonces, todo por mi parte. Bueno, muchas gracias a nuestros expositores. Ya como último punto, para terminar, tenemos la clausura y los agradecimientos por parte del licenciado Jorge Navarrete Chimés, quien es el director de Indosoc, quien también les va a entregar los correspondientes reconocimientos a nuestros expositores. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias a los ponentes. Pues no, como verán, un problema complejo con muchas aristas, donde Indosoc, pues digamos, entró durante el año pasado por diferentes circunstancias. Hicimos un taller vivencial, por ejemplo, para jóvenes que se llamó Caminar con un Migrante, donde los jóvenes podían rozar estas realidades, entenderlas y tener algunas soluciones. Después vino esta solicitud de la Fundación Caritas in Veritate, que de veras es importante, como decía la hermana Leti, pues que son insumos que utiliza directamente el Vaticano para las negociaciones, para lo que lleva a la ONU, digamos, los temas que ellos están trabajando con la Organización de las Naciones Unidas. Entonces pensamos que tengan toda la información lo más completa posible es interesante. Pero no solamente es esta parte, digamos, académica como tal, sino también pues el testimonio de los que están ahí, de los que están todos los días. Nosotros tuvimos
oportunidad de visitar el albergue Adolescentes en el Camino, allá en Oaxaca, y la verdad es que es impresionante la labor que están realizando, la entrega también la hermana Leti, por supuesto, aquí en Cafemín, todo el tiempo, las 24 horas, entregados a estas personas, a estos jóvenes que no han tenido oportunidades y que ahí encuentran cariño, encuentran amor, empiezan a cambiar su vida. Verdaderamente son ejemplos que no podemos dejar de lado, y pues simplemente es la aplicación en lo concreto del pensamiento social cristiano, que es a lo que nos dedicamos aquí en el INDOSOC. Pues simplemente muchas gracias por su presencia, por supuesto muchas gracias no solamente por haber venido hoy, sino por su chamba de todos los días. Verdaderamente para nosotros es muy importante y es una gran esperanza para nuestro país, donde de repente somos buenos para quejarnos, donde de repente el catálogo de agravios lo tenemos clarísimo, los agravios nos los sabemos de pe a pa, pero las propuestas, las soluciones o mi participación ya no es tan clara. O sea, ya ahí me quedo como que, bueno, pues eso no me toca a mí, o como diría alguien, ¿y yo por qué? Yo no digo por qué, pero es decir, a todos nos toca y todos somos responsables de lo que están viviendo estos muchachos, de lo que están viviendo estos niños, y creo que es importante participar. Entonces, pues muchísimas gracias. Simplemente les entregamos esa constancia muy, pues digamos, sencilla, pero de corazón por su participación, y les damos un aplauso, por favor. Y pues muchas gracias, muy buenas noches, estén pendientes los eventos que tenemos aquí en INDOSOC, ya prácticamente de aquí nos vamos hasta el verano, ahí tienen información sobre nuestros cursos de verano que sin duda serán interesantes para muchos de ustedes, y por lo pronto pues les agradecemos mucho, muy buenas noches.